Carolina Escabino y soy la coordinadora académica de la maestría. Me acompaña en la sala Héctor Ponce, que es miembro de la maestría, quien va a dialogar junto conmigo en torno a los temas que nos convocan, pero también quiero destacar la participación de José Antonio Castorina, que es el director de la maestría, que también está presente en la sala, y la presencia de Analía Segal, que es miembro de la comisión académica de la maestría, que representan parte del conjunto docente de esta carrera de posgrado, en torno a la cual nosotros venimos sosteniendo diferentes discusiones en torno a las relaciones entre la didáctica profesional y la didáctica de la matemática y las didácticas disciplinares en general. Con lo cual, esperemos que este espacio de intercambio les sea enriquecedor para ustedes, para generarnos un debate conjunto, así como lo estamos teniendo al interior de la propia carrera y en la comisión de maestría en torno a estos temas. En el día de hoy les traemos una propuesta de una posible articulación y reflexión en torno a estos dos campos disciplinares, pero la reflexión que vamos a presentar no acaba ni finaliza las articulaciones y los análisis que se pueden hacer entre estos dos campos disciplinares, ¿sí? Antes de comenzar, nos gustaría, aprovechando que somos pocos, dar la palabra a quienes están presentes, su pertenencia institucional y si quieren expresar alguna inquietud o expectativa, gracias Tono por apuntarme, sobre el espacio que vamos a tener. Saludamos también en la sala a María Adelaida Benveniu, colega, amiga, y que ha participado y participa en muchos espacios que Tono tiene en articulación con la maestría, con Patricia Sadowski también, y Adelaida forma parte de esos grupos de trabajo. Así que, bueno, les damos la palabra a ustedes como para que puedan comentarnos su afiliación institucional y las expectativas que tienen sobre este espacio. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Si no, y los puedo invitar yo. Por ejemplo, Diego Acosta, que sí sé que es tesista de la maestría. ¿Qué tal, Diego? Un gusto compartir con vos en la sala. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Sí, soy Diego Acosta, soy tesista de la maestría, maestrando ya hace un par de años, pero sigo trabajando, si bien mi tema no tiene que ver con la didáctica de la matemática, pero sí me interesan cómo se van entrecruzando la didáctica profesional con otras áreas disciplinares. En ese caso yo, bueno, trabajo en José C. Paz, un distrito de la provincia de Buenos Aires, en un instituto de formación docente. Bien, muchísimas gracias, Diego. ¿El resto de los asistentes? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulina? Me presento, soy Paulina, soy estudiante de profesora de matemática en Joaquín de González, y bueno, la profe justo de didáctica nos pasó la información de esta semana virtual de encuentros y me animé a participar. Justo este año estoy por empezar las prácticas, así que me anoté para rescatar algo que me pueda servir. Buenísimo. Esperemos que así lo sea, Paulina. ¿El resto? Bueno, me presento yo soy Dale, Sandoval Marisa. Marisa. ¿Qué tal? Soy profesora de matemática de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Trabajo específicamente en el área de estadística. Estoy haciendo una maestría en estadística. A su vez, en la época de pandemia empecé una maestría que tiene que ver con educación en escenarios digitales.
Y en ese contexto, bueno, volví a revisar y me vi en la necesidad de volver a pensar en cuestiones relacionadas con la didáctica de la matemática, porque me había ido, digamos, como para otro lado, para otro perfil, y volviendo a pensar en situaciones de enseñanza que vinculen la matemática con la literatura específicamente, que es un proyecto de extensión que actualmente estoy trabajando, bueno, tuve que volver a pensar, a buscar, a mirar, y bueno, y me pareció que estos puntos de encuentro son muy interesantes y muy ricos como para volver a refrescar, a mirar y a seguir pensando. Por eso es mi inquietud y por eso estoy esperando con expectativas los inicios, digamos, de todas las actividades que se propone desde la UNIPE. Muchísimas gracias, Marisa. También en el chat nos comparte Andrea Ruba, que es profesora de matemáticas y se desarrolla en el espacio de didáctica de la matemática en el profesorado de educación secundaria en la Escuela Normal Superior de Villa Elisa, en Entre Ríos. Bienvenida, Andrea, a la sala. Y Paulina ya se presentó. Alma, Florencia y Kevin, ¿quieren agregar a su presentación? Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy docente de educación primaria, no tengo nada que ver con el profesorado de matemáticas, pero me anoté porque me interesa la enseñanza, me interesa educación primaria, y también se da, yo soy de Entre Ríos, acá se da hasta 6º grado en la primaria, bueno, obviamente matemáticas, lenguas, sociales, naturales, pero bueno, es todo interesante y recibí la invitación y me inscribí. Buenísimo, muchas gracias, Alma. Gracias a vos. Florencia y Kevin, ¿quieren decir algunas palabras? Hola, buenas ¿Qué tardes a tal? todos. ¿Cómo estás? Bueno, soy profesor de educación secundaria en matemática. Soy bastante nuevo, digamos, porque me recibí en marzo. Y desde que encontré, ¿no es cierto?, todo aquello que brinda la UNIPE, siempre intento participar. Y soy del norte de Santa Fe, así que mando un saludo a todos. Muchísimas gracias, Kevin. Y nos queda Florencia. Es tu oportunidad si querés presentarte. Florencia, antes de comenzar. Hola, buenas tardes a todos. Soy Florencia Cron, soy de la provincia de Catamarca. Bueno, tengo el título de profesora en ciencia de educación. Actualmente estoy trabajando en 2 instituciones de formación docente, desarrollando lo que sería didáctica general en un profesor de música y pedagogía en un profesorado de historia. Soy docente Nobel, hace 5 meses estoy recibida, y actualmente estoy desarrollando una serie de diplomaturas de Flaxo y también una especialización en didáctica y currículum. Bueno, muchísimas gracias. Adelaida, ¿querés hacer algún comentario o está bien? Está bien, perfecto. Muy bien. Como les decía, tenemos un grupo de trabajo en el día de hoy que tiene diferentes procedencias con un énfasis en didáctica de las matemáticas. Van a conocer un campo disciplinar nuevo que es la didáctica profesional, donde acá se van a hacer algunas introducciones generales mostrando de qué se ocupa la didáctica profesional en diálogo con la didáctica de las matemáticas, y a aquellos que queden después interesados en conocer o profundizar sobre la didáctica profesional, les vamos a pasar el correo de la maestría para que ustedes puedan escribirnos y proporcionarles algunas referencias más si les interesa o inquieta la propuesta de análisis que este campo despliega. ¿Sí? Bueno, Héctor, ¿querés agregar algo? Si no, estaríamos dando inicio. Darles la bienvenida a todos y a todas, por supuesto. Un gusto compartir ahí el espacio. Muy bien. Como les decía, en el día de hoy vamos a ir compartiendo pantalla. Ahí está. Como les decía, en el día de hoy vamos a hablar sobre los diálogos entre la didáctica profesional y la didáctica de las matemáticas. Este diálogo que vamos a establecer con Héctor
es un diálogo dentro de muchos otros diálogos posibles, y que busca de alguna manera plantear algunas preguntas, inquietudes y reflexiones en torno al quehacer que organiza respecto del análisis de las prácticas docentes, qué enfoques, de qué manera, de qué forma se pueden ir abordando las diferentes dimensiones de análisis que pueden tener el campo de las prácticas. En el día de hoy nosotros pensamos, sobre todo para el público que tenemos acá presente, contextualizar un poco de la procedencia de cada uno de estos campos disciplinares. Tenemos por un lado, digamos, el campo de el contexto de origen de la didáctica de la matemática y la didáctica profesional. En este punto le doy la palabra a Héctor para que nos explique un poco el origen de la didáctica de la matemática. Sí, bueno, comencemos. Para empezar, yo me voy a ubicar en los desarrollos realizados por Brousseau y un conjunto de investigadoras y de investigadores que comenzó en Francia a principios de los años 70. Esta teoría tuvo diferentes aportes y se fue modificando, pero podemos decir que Brousseau plantea la didáctica de la matemática como campo científico con un doble interés: analizar los procesos a que da lugar la comunicación del saber matemático escolar e indagar las mejores condiciones para su realización. Así, desde sus inicios, dice el propio Brousseau, la investigación en este dominio abordó tanto los comportamientos cognitivos de los alumnos como los tipos de situaciones que se ponen en marcha para enseñarlos y los fenómenos a los cuales la comunicación del saber da lugar. O sea que hay un doble interés desde el comienzo. La didáctica nació del interés generado en los años 60 por mejorar, o principios de los 70, por esta corriente didáctica, ¿no? Por mejorar la enseñanza de las matemáticas y por encontrar los medios y los recursos para hacerlo en estudios científicos apropiados, pero esta noción original de la didáctica, acotada a lo escolar, a la sala de clase, es discutida años más tarde por el propio Brousseau, que considera un ámbito institucional que trasciende los límites de la escuela y asume que hay ciertas instituciones e individuos que interactúan alrededor de tareas que hacen necesaria la creación, la transformación y el intercambio de la difusión de los conocimientos matemáticos. Brousseau se va a referir no solamente a lo que pasa dentro del aula, sino también a lo que pasa en la comunicación a las escuelas, al sistema educativo en su conjunto, el aporte de lo que él llama la noósfera, el conjunto de especialistas, incluso los padres, la sociedad, cómo interviene en este proceso de comunicación. Amplía el foco, entonces ya no solo a los procesos de comunicación dentro del aula, sino también trasciende la cuestión institucional. Y entonces lo que yo recorté para presentar así muy escuetamente esta corriente en didáctica de la matemática es lo que planteamos acá en la pantalla. Dice: se presenta como una ciencia de comunicación de los conocimientos y sus transformaciones. Y se interesa en lo que estos fenómenos tienen de específico. Quisiera remarcar este punto porque de eso vamos a hablar ahora con Carolina. En lo que estos fenómenos tienen de específico del conocimiento que se tiene en el punto de mira. Y en particular por las operaciones esenciales en la difusión de los conocimientos, que es lo que dije recién. O sea que, para resumir y redondearlo, hay una primera marca que tiene que ver con la difusión de los conocimientos y las transformaciones que esta difusión requiere. Y estamos en una corriente específica que, como dije al principio, nace en principios de los años 70, fines de los 60 en Francia, con Brousseau a la cabeza, pero no es el único investigador, hay un conjunto de investigadoras e investigadores que modifican, reversionan la teoría y siguen trabajando hasta la fecha. Bien, gracias Héctor. Desde el punto de vista de la didáctica profesional, ¿cuál es el contexto de origen? Lo primero que tendríamos que ubicar, el relato que les voy a dar proviene de los desarrollos planteados por Pierre Pastré. Puede haber otras interpretaciones posibles respecto de cómo surge este campo disciplinar. Nosotros seguimos la línea de Pierre Pastré y lo que nos plantea justamente es que
La didáctica profesional surge en la década de los 90 en Francia, digamos, es a posteriori de lo que es el surgimiento de la didáctica de la matemática y de las didácticas disciplinares en general, y surge no específicamente en el campo el campo educativo, sino que el campo educativo va a ser uno de los campos posibles en torno al cual la didáctica profesional va a reflexionar. El gran problema que comienza a circunscribir la didáctica profesional es en torno a los procesos de formación y en particularmente respecto de la formación continua. Nosotros podemos analizar que dentro de la formación inicial hay programas y contenidos preestablecidos, sea para la formación de cada perfil profesional que quisiéramos pensar, ¿no? En este caso me voy a centrar para hablar sobre los aspectos de la formación docente, pero hay programas en formación inicial, hay programas y contenidos delimitados, debates en torno hacia dónde dirigir esa formación. En cambio, cuando hacemos un análisis en torno a los lineamientos que hay sobre la formación continua, en Francia justamente lo que se empieza a visualizar es que esto es mucho más vaporoso, no hay líneas directrices respecto de cómo pensar los procesos o cómo direccionar los procesos de mejora para los profesionales en ejercicio y cuáles deberían ser esos criterios en torno a cómo promover el desarrollo profesional en el momento de su ejercicio, ¿sí? No estamos hablando de actualizaciones, o sea que cuando en un campo profesional vos tenés que actualizarte sobre algunos contenidos, sino que estamos hablando de cómo acompañar en la formación continua a sujetos que ya se encuentran en su ejercicio y quieren mejorar sus propios campos de prácticas. En torno a ese debate comienza a circunscribirse un campo de necesidad y un objeto de estudio a través del cual se va a ir consolidando progresivamente en un campo disciplinar que recibirá el nombre de didáctica profesional. La didáctica profesional surge, por un lado, en torno a los desarrollos de lo que se llama la ingeniería de la formación, un campo que también surge de los debates en torno a la formación inicial y la formación continua y las necesidades de contar con marcos referenciales para direccionar los procesos de desarrollo profesional. Sin embargo, la didáctica profesional se va a diferenciar de la ingeniería de la formación porque este campo construye el análisis de las necesidades de los profesionales, los objetivos que definen su actividad y los referenciales a través de los cuales un profesional debe moverse a partir del análisis de la actividad profesional planteada teóricamente, es decir, no analiza en concreto situaciones reales a través de las cuales se puede construir el métier respecto de cómo generar un proceso de desarrollo profesional. Sin embargo, reconoce la didáctica profesional la importancia de que a la hora de analizar el trabajo es necesario identificar necesidades, objetivos y construir referenciales. Para eso entonces, para analizar con mayor precisión cuáles son las inquietudes o las necesidades, se basa en lo que se conoce como la psicología del trabajo de orientación francesa, que es la ergonomía francesa del trabajo. Este campo conceptual del cual se basa la didáctica profesional es un poco más complejo. Yo lo único que voy a traer acá es que, a diferencia de la ingeniería, la ergonomía plantea que solo podemos analizar los trabajos en situaciones, es decir, en los lugares concretos en donde se realiza, para ir construyendo marcos de referencia hacia dónde se tiene que dirigir un proceso de desarrollo profesional, ¿sí? Y por otro lado, alrededor del problema de qué sujeto profesional se va desarrollando y cómo se logra, es necesario ir pensando el desarrollo de este sujeto adulto, ¿sí? Y para eso se recuperan
de la tradición de la psicología del desarrollo piagetiana, vygotsquiana, y también de una versión de la obra de Piaget y que hace aportes al campo de la didáctica de Vergniaud, se recuperan diferentes trabajos que permiten a la didáctica profesional ir conceptualizando qué tipo de sujeto cognoscente está en juego en el desarrollo de la actividad profesional y cómo se generan los procesos de aprendizaje y desarrollo en los contextos laborales. En este sentido, podemos ver que las referencias teóricas son diferentes y los campos de problemas a través de los cuales cada disciplina provienen de tradiciones distintas con discusiones diferentes. Sin embargo, nos podemos decir, bueno, ambas, si pensamos en el campo de la docencia, ¿sí?, y pensamos a un docente en ejercicio, ¿cuáles son las relaciones que podemos establecer entre la didáctica de la matemática y la didáctica disciplinar en general y la didáctica profesional? Lo primero que podríamos establecer, siguiendo un trabajo pionero en el tema de Vergniaud, es que la didáctica profesional se ocupa de las características de una profesión, ¿sí? Busca traccionar sobre el análisis de las características en cómo se desarrolla un campo profesional. En tanto, las didácticas disciplinares buscan y abonan a trabajar sobre las características en torno a una disciplina, ¿sí?, y todo lo que se tiene que movilizar para generar los procesos de transmisión en torno a estos campos disciplinares. Claramente desde este punto de vista y por los contextos también de origen podemos ir situando perspectivas o aspectos que cada una considera diferente. Entonces, si bien podemos plantear que los problemas son diferentes en torno a la didáctica profesional y las didácticas disciplinares, también podemos avanzar que cuando estamos hablando de aprendizaje profesional o estamos hablando del aprendizaje académico o escolar, hay conocimientos y medios a través de los cuales profesionales y estudiantes buscan apropiarse de la cultura, ¿sí?, de las prácticas profesionales, del cuerpo de saber que hay ahí en juego. O sea que en ambos casos, aunque son de manera diferente y después lo vamos a ir trabajando más, se ponen en juego tanto en el aprendizaje profesional como en el aprendizaje académico y escolar conocimientos y medios en juego. Y ambas disciplinas también trabajan en el análisis de las situaciones en el que se desarrollan o se busca generar estos procesos de aprendizaje, tanto profesionales como escolares, y prestan atención en cómo se organiza la actividad en el devenir de estas situaciones, ¿sí? Estamos hablando de situaciones no en un sentido coloquial, de las condiciones en las que alguien se mueve en un campo de actuación, sino que estamos hablando de las situaciones en los modos en que se producen esas interacciones, cómo está implicado el sujeto en esas interacciones y los medios que están ahí en juego. Héctor, ¿querés agregar algo más sobre estas cosas? No, sobre esto no. Me parece que ahora podríamos pensar en este mismo trabajo de Vergniaud, en la siguiente Bien. Pantalla. En Ahí el mismo está. trabajo de Vergniaud encontramos una idea que nos pareció muy potente para establecer relaciones entre las didácticas, no, esa no la anterior, para establecer relaciones entre las didácticas, pero también para marcar algunas diferencias. Y Vergniaud hace un comentario sobre las situaciones, que es lo que estaba planteando recién Carolina, y lo que Vergniaud escribe en ese texto, lo voy a leer, ahora lo comentamos. Dice: la principal diferencia entre la didáctica profesional y la didáctica de las disciplinas es que las situaciones son primarias en el trabajo y es necesario buscar su estructura conceptual para transponerlas, mientras que en una disciplina constituida hay conceptos organizados al principio, aunque esa organización necesite ser revisada por razones didácticas.
Y la dificultad es entonces ponerlos en escena en situaciones apropiadas, que son así secundarias. Nos hizo pensar este párrafo de Vergniaud en la acción que hace el maestro cuando tiene que dar clase, o la maestra. Inicialmente lo que tiene es un conjunto de conocimientos que quiere enseñar, y su tarea consiste en ubicar esos conocimientos en una situación que le permita a los chicos comprender, hacer funcionar y reutilizar o reinvertir esos conocimientos. O sea que el trabajo de la maestra o del maestro en cierta medida es inverso al del matemático, digamos, ¿no? El matemático toma de una situación particular un conjunto de conocimientos. La maestra o el maestro lo que está haciendo es el camino inverso, inicialmente tiene un conjunto de conceptos y busca alguna situación o algunas para que le parezcan pertinentes para hacerlos funcionar y para que los chicos atrapen esas ideas. No es Bien, así, creo yo, Caro, en la didáctica profesional. Claro, en ese punto, como lo venía marcando Héctor, en el caso de la didáctica profesional, no es que hay un saber, la situación profesional, la situación de trabajo, es la primera situación o el objeto inicial a través del cual la didáctica profesional debe basarse para después generar un proceso de aprendizaje. No hay no hay espejado por detrás del ejercicio profesional ese cuerpo de saberes como lo tiene la didáctica, en este caso de la matemática, pero lo podemos pensar en otros campos disciplinares también, que son como la referencia de ese profesional. Justamente lo que plantea esta didáctica profesional es partir de una situación de trabajo, ¿sí? En esa situación de trabajo, basándose en la idea de Vergniaud, consideran que en esa situación se movilizan una conceptualización en acción, es decir, una manera de organizar la situación de trabajo de modo particular por parte de los actores sobre cómo obrar en esa situación. O sea, hay conceptualización en acción. Esto es mucho más denso y no me voy a detener ahora, salvo después que haya en el espacio de intercambio o en la ilustración del caso que vamos a traer algunas inquietudes, pero estas situaciones primarias son si yo me tomo acá la atribución, no lo dice así la didáctica profesional, pero serían como la materia prima a través de la cual vamos a crear situaciones para promover la reflexión del propio profesional en ejercicio y motorizar transformaciones en el ejercicio de la práctica. ¿Sí? Bien. Hecho estas primeras aclaraciones sobre relaciones entre la didáctica profesional y la didáctica de las matemáticas, la idea es ahora introducirnos en la presentación de un caso e ir analizando estos aspectos que fuimos planteando para ir viendo los diálogos posibles. Para eso le trajimos un caso que es una selección. Nosotros en un proyecto de investigación que ya terminó, desarrollamos un análisis de las prácticas docentes. En este caso les traemos el análisis de una práctica docente, de una docente de primer grado, de nivel primario, en el área de matemáticas. La docente era una docente joven, tenía 4 años de antigüedad, y nosotros estuvimos registrando la secuencia de numeración con la cual ella había planificado trabajar. Ella inicialmente iba a desarrollar 7 clases que después terminaron siendo 10 clases, y en el día de hoy vamos a centrarnos en el trabajo sobre la clase número 5, que es donde ella, en una entrevista previa que tuvimos al desarrollo de la clase, plantea como ciertas dificultades que tiene. Va a referir en torno a esta consigna de trabajo, ¿sí? O sea, esta es una actividad que surge de un manual de matemáticas para nivel primario, de una editorial específica, en donde se le plantea la siguiente, en el trabajo sobre la numeración, se le plantea los siguientes problemas. Dice: Antonio tiene un libro
de información sobre animales, el mundo de los animales con un índice, y dice, se los leo porque no sé si todos lo ven, pero dice mamíferos, página 1, reptiles, página 33, peces, página 65, aves, página 86. Y después viene una serie de preguntas en donde la primera es, la maestra le dijo a Antonio que lea desde la página 1 hasta la 32 sobre qué tipo de animales va a aprender. B, sobre qué tipo de animales informa cada página, y se le ofertan 4 páginas con un número acá, y entonces el chico tiene que ir identificando en dónde se ubica en el libro esa página y qué animales estaría, sobre qué información va a leer. Después B, para investigar sobre la vida de los peces, se fijó en las páginas 65 y 68, ¿habrá encontrado información? Y C, ¿es cierto que las páginas 33 a 64 informan sobre aves? Esa es la consigna. La docente había incorporado esta consigna para la clase 5 y planteaba un problema. En la entrevista inicial ella comentó que lo que ella quería trabajar con los pibes de primer grado era el entre números, ¿no? Que eso consideraba que le iba a costar. Me parece que es un poco abstracto porque ellos todavía, para ellos comprender eso, si bien tenemos las pantallas, ahora van a ver, tienen pantallas digitales en la sala de clases, dice, si bien tenemos la pantalla que te permite pintar, poner, sacar, ir atrás, guardar, me parece que es un poco abstracto. En el libro hay una actividad que está buenísima, que es esta, que les acabo de leer, pero dice, pero es difícil. En el índice, mamíferos hasta la página 32, reptiles termina en la 64, entonces es un montón, es súper abstracto esto. Obviamente que con el soporte, con la grilla que vamos a ir pintando de esta página a esta página es mamíferos, y ellos, si lo miran, me van a poder decir si la página 43 hay reptiles o hay mamíferos. Si lo miran quizás lo pueden decir, pero porque miran el color. Pero si yo les saco ese soporte, es muy abstracto para ellos entender eso. ¿Sí? Esto es lo que ella empieza a ir anticipando sobre lo que va a ser su actividad, ¿sí? En clase. Son las cosas que va a ir desplegando sobre los problemas. Y avanzamos un poquito más en torno a ese diálogo y nos dice, la entrevistadora le pregunta, ¿vos qué te imaginás que te pueden decir ahí? Nada. Ya te digo, tengo 2 o 3 que son muy inteligentes y rápidos en matemáticas. La verdad que un pensamiento súper ágil, pero muchos no me van a poder responder. Quizás sí con el soporte de los colores y la organización de los números, pero es muy difícil. A ver, la actividad que está en el libro la voy a hacer y la voy a exprimir. Vos, por ejemplo, lo podés plantear como una actividad, ¿no? Y rápidamente le vas a meter el soporte o no. No, primero vamos a intentar leerlo sin, pero ponele una actividad parecida. Vas a ver lo que ellos pueden hacer y después de eso vas a meter el soporte, en todo caso, en función de lo que te dicen. No, la secuencia es así. Primero leemos lo leemos, nos imaginamos y demás. Y en un segundo momento vamos a ir pintando la grilla juntos. No es que yo se las presento pintada, la vamos a ir pintando. Entonces nos imaginamos, primero va a haber un momento de imaginación, y vos, ¿qué esperás de ese momento? La verdad es que yo ya me la veo venir. Los que son rápidos lo van a poder decir y los otros van a repetir sí, sí, sí. Obviamente que voy a volver y les voy a preguntar a ellos. Pero entonces, vos vas a decir imaginen, vas a encontrar respuestas que son correctas. O bien puedo tomar el libro de ellos, que estén usando en ese momento, digamos, vamos a la página 40, si yo te digo que en la página 40 empieza suma y en la página 74 resta, en la página 54, ¿qué hay? Bueno, explorar el libro como algo concreto o mostrarles un libro de ahí, del cole, pero bueno, hasta acá es la situación que ya fuimos generando en el diálogo con la docente en torno a lo que iba a ser la actividad, ¿sí? Un poco en nuestro ejercicio de ir mostrando las claves de lectura que tiene cada campo disciplinar, vamos a plantear ahora, bueno, ¿qué vería un didacta de las matemáticas? ¿Qué lee un didacta de las matemáticas en torno a este problema y los comentarios de esta maestra? ¿Y qué lee alguien del campo de la didáctica profesional?
¿Vas vos, Héctor? Sí, empiezo Dale. yo. Bueno, para trabajar acá en esta parte me voy a apoyar en una propuesta de Aline Robert a propósito de un tipo de análisis sobre las prácticas de enseñanza para el que propone varias dimensiones. Yo voy a tomar solamente 2 dimensiones de las 5 que ella propone. Y una de estas dimensiones tiene que ver con los conocimientos en juego, lo que el problema permitiría aprender, o sea, lo que potencialmente permitiría ese problema. Esto quiere decir es una dimensión cognitiva, y enseguida, ahora cuando Carolina avance contando un poco la clase, vamos a analizar un poco más el problema. O sea que un primer asunto que podríamos decir que lee la didáctica de la matemática, por decirlo así, cuando lee esa planificación de la clase, lo primero es mirar el problema, por supuesto, qué cuestión hay en juego, qué conocimientos moviliza ese problema, qué relaciones se pueden establecer, qué dificultades podrían aparecer. Y eso podríamos plantearlo en diferentes dimensiones. Yo voy a tomar solamente 2. La primera, como estoy diciendo, una dimensión cognitiva, y también una segunda dimensión que tiene que ver con las ayudas que la maestra planifica o que tiene pensado, las intervenciones que ella piensa que para esta clase le permitiría mediar entre los conocimientos que se propone que los alumnos aprendan y los niños. Y Aline Robert a esa dimensión la llama mediativa, justamente porque tiene que ver con la posibilidad de mediar entre el conocimiento y sus alumnos. Y yo quisiera hacer un comentario empezando por esta segunda dimensión, porque el problema lo vamos a analizar enseguida, pero me quedé tomado por la expresión de la maestra de nos imaginamos. O sea, en el fragmento que Carolina muestra de la entrevista que hace con la maestra dice, en la secuencia aclara y remarca que primero nos imaginamos la situación. Y la interpretación que hago de esa expresión es que van a representarse la situación, la van a tratar de imaginar para aclararla. Y pensando en eso, recordamos que hay un texto de Peltier donde plantea, a propósito de la construcción del sentido de un problema, el paso de la representación de la situación a la representación del problema. Es decir, comprender que el enunciado relata una situación, pero también comprender que ese enunciado tiene que conducir a una acción que implica una toma de decisión por parte de los alumnos. Es decir, que no se trata entonces solo de un acto de lectura, sino de un texto específico que contiene un proyecto que plantea respuestas a ciertas preguntas. Así que nos imaginamos de la maestra, lo interpreto como un intento de construir una representación mental de la situación, una situación que sea conocida o que puede ser construida por analogía. Bien, como una de las ayudas posibles, claro. Bien, desde el punto de vista de la didáctica profesional, todo lo que nos fue anticipando la docente respecto de esa planificación y en esa clase en particular con esa consigna es un primer nivel de conceptualización sobre su ejercicio profesional, que lo llamamos en el plano o lo identificamos en el registro de lo epistémico, es decir, aquello que la docente puede decir en términos declarativos sobre lo que anticipa y hasta qué nivel de análisis hace. Identifica el entre en términos matemáticos como un desafío porque es algo abstracto que tiene que trabajarlo con los estudiantes, pero también identifica que la actividad del libro es difícil, ¿sí?, que le va a presentar alguna dificultad para ella, difícil. El entre es abstracto para los pibes, pero también es difícil, y vamos a ver para quién. Ella lo dice, la actividad del libro está buenísima, pero es difícil, no precisa, difícil para los pibes, muy probablemente por la entrevista, pero también vamos a ver que va a ser difícil para ella en el desarrollo del devenir de su acción, ¿sí? Y al mismo tiempo identifica otras dimensiones respecto de quienes responden más rápido a esas consignas y los que no van a poder, y entonces que eso también le va a traer como ciertos problemas respecto de cómo va a moverse en la clase, y también
que cuenta con muchos soportes sobre los cuales se va a apoyar ella para desarrollar su actividad, y que cuenta con 2 tiempos. Organiza el trabajo, digamos, en torno a esta consigna que le propone el libro, en torno a estos 2 tiempos, ¿no? El tiempo de imaginar y el tiempo del trabajo con la grilla. Todo esto la didáctica profesional, centrado en analizar el trabajo que desarrolla la docente, es el primer nivel de conceptualización, y va a buscar en un segundo momento hacer un registro de la actividad docente para ver efectivamente qué es lo que sucede ahí y cómo se puede traccionar sobre los niveles de conceptualización de la docente en torno a su ejercicio. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algo que quieran hacer? Porque avanzaríamos un poco más. Bien, avanzo entonces, ¿sí? ¿Les parece? Bien. Vamos a lo que llamamos en didáctica profesional las huellas de la actividad. Nosotros hicimos un registro video filmado de la clase, y en el día de hoy les vamos a hacer una presentación, una reconstrucción de ciertos momentos de la clase que se tornan significativos para analizar la actividad docente. Esta clase en donde ella presenta la consigna o busca trabajar el entre números y trabajar en torno a la consigna que le presenta el manual, abre la clase preguntándole a los chicos ya venían trabajando, es la clase 5, ya venían trabajando clases anteriores con el tema de la grilla, y entonces abre la clase diciéndoles: si yo te digo, escribí desde el 61 hasta el 66, ¿qué escribo? Y los chicos le van a responder 62, 63, 64, 65, y ella le dice: ¿tendrían que escribir el 67? No, le dicen los pibes. Y la docente dice: muy bien, esto nos va a servir para desarrollar lo que vamos a hacer en el día de hoy. Y entonces pasa a plantearles a los chicos la presentación, o sea, el primer punto en donde Antonio tiene que leer el índice del libro, ¿sí? Antes de entrar con las consignas de trabajo, el punto A, B de lo que estuvimos viendo, es la presentación del índice, y le pregunta a los chicos: ¿saben ustedes qué es un índice? Y los chicos le dicen que no saben qué es un índice. Y entonces ella les dice que un índice es donde hay información que organiza las páginas de un texto, y van reconstruyendo lo que es el libro, el índice del libro en el cual están leyendo, que era el libro de los animales, ¿no? Y entonces reconstruyen el pizarrón con los pibes diciendo: bueno, vamos a ver de este libro de los animales cómo es el índice, y ahí los hace escribir. Les dice: mamíferos, ¿qué página? Y los pibes le dicen: página 1. Reptiles, ¿qué página? La 33. Y así sucesivamente. Después de hacer la reconstrucción del índice, les consulta a los chicos: los mamíferos que comienzan a aparecer en la página 1, ¿solo van a aparecer en esa página? Y los chicos no responden en la clase, ¿no? Entonces ella ahí va viendo que aparece como la primera dificultad, va a apoyarse sobre una grilla que acompaña al lado de la pizarra, les va a marcar: miren, mamíferos va de la página 1 a la 33, ¿no? Entonces ella les dice: los mamíferos que comienzan a aparecer en la página 1, ¿solo van a aparecer en esta página? Y les indica siempre 1, 32, ¿sí? Les va indicando, y los pibes no terminan de responderle lo que ella está buscando. Entonces ella cambia de soporte y le dice: vamos a probar con otra cosa. Nos imaginamos que la grilla es el libro de Antonio. Les presenta la grilla que están viendo acá al costado, ¿sí? Y les dice: nos imaginamos que esta grilla que está acá es el libro de Antonio.
Al parecer hay mucha información de cada grupo de animales. Esto es textual lo que dice la docente, ¿sí? Pero esa información no aparece solo en una página. Hay un montón de páginas para cada grupo de animales. Si comenzamos en la 1 y en la 33 comienza reptiles, entonces le va marcando. En la 1 comienza mamíferos. En la 33, reptiles. En la 65, peces. En la 86, aves. Y les va preguntando, ¿qué habrá en la 1, en la 2, en la 3? ¿Sí? Y se los marca siempre con una cruz roja. ¿Sí? Y le dice, nosotros sabíamos que en la 1 empiezan mamíferos. Y después dice, ¿qué habrá en la 1, en la 2? Y se los va marcando con cruz roja. Los chicos le responden como andamiado ahí por la docente, mamíferos. Y luego aclara que en el índice solo aparece la primera página, pero que todos los números que están ahí, del 1 al 32, va a hablar de mamíferos. Y así va a seguir con el resto de las páginas del libro. Después de eso, entonces ya pasaron de una clase que va a durar unos 81 minutos, 30 minutos estuvieron trabajando intensamente los chicos en captar la relación entre la página y el campo temático al que va refiriendo cada una de las páginas, ¿no? Al minuto 30, después de establecer esta relación entre la grilla y el libro de Antonio, ella les dice, vamos a empezar vamos a empezar con las actividades a ver si nos salen. ¿Sí? Entonces ella ahí les va a cambiar la grilla, en vez de ponerle la grilla anterior con las cruces, les cambia a esta grilla que está pintada, ¿sí? Porque les aclara de que así pueden ellos ver los números, ¿sí? Porque la otra grilla cruzada no iban a poder ver los números. Entonces lee la primera consigna, ¿sí? La primera consigna, que es el punto A de la consigna que estuvimos viendo, los chicos responden rápidamente, y que trata sobre mamíferos, y la docente solicita que escriban mamíferos en el manual, ¿no? Y hace una variación antes de pasar al punto B, y es que le hace una pregunta. Si le pido a Antonio que lea la página 54, ¿leerá sobre mamíferos? Eso es algo improvisado por la docente para ver, entiendo yo, cuándo le están siguiendo los pibes en esto que está proponiéndole. Si le pido que lea la página 50, ¿le da sobre mamíferos? Y una chica le responde que no, porque le falta el 1. La docente no entiende mucho la respuesta de la estudiante y hace las aclaraciones nuevamente que mamíferos no solo está en la página 1, sino que llega hasta la 32 y vuelve a apoyarse sobre los colores e insistirá con la pregunta nuevamente si leen la página 54 van a estar leyendo mamíferos o no. Los chicos tienen alguna dificultad para responder. Ella se va ayudando con la grilla del costado que ya les mostré, los colores y desde la oralidad. Una vez que logran que los pibes le digan que no, que en la página 54 no van a leer mamíferos, entonces avanza en el punto B, que es esa pregunta que era sobre las páginas sueltas, que los chicos tenían que identificar diferentes números, y les recuerda el ejercicio que acaban de hacer sobre la página 54, y consulta. Si yo les mando a leer la página 67, ¿sobre qué animales vas a leer? ¿Mamíferos, reptiles, peces, aves? Señalando la grilla con los colores. Los chicos responden reptiles y ella les pide que hagan la aclaración debajo de la hoja, y así va a continuar de manera reiterada con las preguntas y va a avanzar en un recorrido con los pibes entre un trabajo individual y una puesta en común en torno a los diferentes puntos. Hasta acá lo que vamos a trabajar en torno al desarrollo de la clase. Lo que nosotros planteamos acá es, bueno, ¿cómo recuperamos o qué riquezas aporta las diferentes miradas que tienen estos campos disciplinares para pensar las cuestiones del análisis de las prácticas? Vamos entonces con la propuesta de la didáctica de la matemática. Muy bien, pasemos entonces a esta parte.
Repongamos un poquito el análisis que estábamos haciendo. Si se acuerdan, yo había hecho mención a una propuesta de Alain Robert y había mencionado dos dimensiones de análisis. Una era una dimensión cognitiva, lo que el problema permitiría aprender, lo digo en potencial, porque no estamos seguros que van a aprender eso, sino que el problema permite eso. Y una dimensión mediativa. Sobre la dimensión mediativa, que tiene que ver con las ayudas previstas, tomé el ejemplo de la expresión de la maestra en nos imaginamos, y hice referencia a la relación entre situación y problema, como un pasaje no evidente y un esfuerzo cognitivo entre comprender la situación y comprender la situación como un problema del que se pueden desprender preguntas y respuestas. Y ahora sí me voy a dedicar un poco a analizar, a trabajar en la otra dimensión que tiene que ver con el análisis del problema. Entonces, si pensamos a qué situación se están enfrentando los chicos, a qué tipo de problemas se están enfrentando, lo primero que podemos decir es que la primera pregunta se trata de comparar el 32 con los números de la lista. O sea, repongo la primera pregunta, dice, la maestra le dijo a Antonio que lea desde la página 31 hasta la 32, y pregunta sobre qué tipo de animales va a aprender. Entonces, para responder esa pregunta, una primera acción tiene que ver con comparar el 32 con los números de la lista, del índice. Si 32 fuera mayor que 33, entonces Antonio estaría leyendo también sobre mamíferos y reptiles, y lo mismo pasaría con la comparación contra 65 y contra el 86, aunque es poco probable que un chico a mitad de año de primer grado piense que 32 es más grande que 86, porque las cifras que los componen al 86 son más grandes que las que componen el 32, eso sería poco probable, pero igual hay una comparación en juego de 32 contra los números que están en el índice. Ahora, de todos modos, no alcanza con resolver la comparación entre 32 y 33, porque una vez que está establecido que 32 es menor que 33, hay que comprender qué consecuencias tiene ese resultado en la organización del contenido del libro. En ese sentido, hay algo más, que es que el 33, que es el límite del intervalo, no pertenece a mamíferos, pertenece a reptiles. Entonces la comparación se hace contra un número que es de una categoría en el libro en la que no es la respuesta. Quiero decir que hay que comparar contra 33, que es de reptiles, para responder que si lee de la 1 a la 32, lee sobre mamíferos y no sobre reptiles. Y además, no es evidente que se pida una comparación, porque la pregunta no es cuál de estos dos números es mayor, ¿no? Pensemos un poco en esa pregunta. En este caso, cuál de los dos números es mayor remite a una comparación directa entre dos números. En cambio, en la pregunta A del libro, si bien la comparación es entre 32 y 33, esa comparación incluye la comparación entre 33 y 31, 33 y 30, 33 y 29, es decir, entre 33 y todos los números que son menores que 32. El razonamiento sería algo más o menos así. Si 33 es mayor que 32, entonces también es mayor que todos los números menores que 32. Hay una propiedad transitiva en juego. Si 33 es mayor que 32 y 32 es mayor que 31, entonces 33 es mayor que 31. Así que si lees la 31, también vas a estar leyendo sobre mamíferos. Esta idea es muy compleja porque implica establecer una relación entre un número y un rango de números. Entonces podría ocurrir que un niño comprendiera que si Antonio lee hasta la 32, lee sobre mamíferos porque 32 es de mamíferos. Pero si lee, por ejemplo, no sé, 28, tiene que pensar la comparación otra vez de 28 contra 33. Es decir, es posible que piense caso por caso antes de poder establecer una generalización de todos los números que son menores que 33. O sea que es como si la comparación del 32 incluyera las comparaciones de todos los números que son más chicos. Otro aspecto del problema es que los números involucrados juegan un rol importante, porque si cada categoría comenzara en el índice exactamente en el cambio de alguna decena, entonces sería más fácil, porque todos los números de una misma decena comienzan su nombre de la misma manera. Por ejemplo, primero se menciona la parte de los dieces y luego las unidades simples. Por ejemplo, si yo digo
40, 44, 45, 46, todos empiezan más o menos igual con 40, o lo mismo con 30, aunque hay excepciones, por supuesto, porque toda la decena del 10 al 20, los números se dicen al revés, o sea, 13, no solo que no recupera nada del 10, sino que aparte primero se dice la parte del 3 y después la parte del 10, o sea que esa decena es completamente irregular en la designación, pero si los números fueran 30, 40, 50, 60 y 70, la designación es regular y recupera una parte de la cifra en las decenas. Eso ayudaría mucho a entender que si yo en el índice tuviera, por ejemplo, 40, 60, 80, cualquier número que leo de los 80, entonces sería de esa categoría. Bueno, ese no es el caso. Acá los números son 1, 33, 65 y 86, o sea que la actividad es más compleja, justamente por los números que están en juego, y de esto se desprende un aspecto muy potente de la actividad del libro, y es que al demandar una respuesta que incluye un conjunto de números y no uno solo, favorece la búsqueda de regularidades tanto en la designación oral como en la escritura en cifras. Lo que dije recién, por ejemplo, todos los 30 van a empezar con 3. En la pregunta B del libro, o sea, de la propuesta, dice, ¿sobre qué tipo de animales informa cada página? Y está la página 67, la 40, la 60 y la 98. Ahora, el tipo de tarea cambia, porque ya no se trata de decidir a qué intervalo pertenece un conjunto de números consecutivos, sino que la pregunta es por un número en cada caso, y a pesar de que la tarea aparenta entonces ser más sencilla, sin embargo es más compleja. Porque en la pregunta es suficiente con la comparación contra 33, como decía recién, porque Antonio debe leer desde la página 1 hasta la 33. Entonces, la comparación es contra el 33, porque el 1 empieza el libro, no hay que comparar ese intervalo. O sea que el intervalo empieza ahí y el libro también. Es como si no hubiera inicio, el inicio está dado. Hay que comparar dónde termina el intervalo. Ahora, en cambio, se trata de comparar contra dos extremos del intervalo. O sea, contra dónde empieza y dónde termina el intervalo. O sea que el 67 lo tengo que comparar contra un extremo y contra otro. Esa tarea entonces es mucho más difícil que lo que pasó en la pregunta anterior. Y algún aspecto más que remarcamos sobre el análisis. Hay bastante más sobre el análisis del libro, de la propuesta, pero un aspecto que podríamos marcar es que en la actividad hay que responder por números que están comprendidos en el intervalo, pero no están escritos. En el intervalo solo se muestran los extremos, pero no los extremos de un intervalo, se muestra el extremo menor del intervalo, donde empieza, pero no el último número del intervalo, sino que se muestra el primer número del intervalo siguiente. Por ejemplo, 33 no pertenece al primer intervalo, pertenece al segundo. El 32 justamente está omitido, o sea que no se muestran los extremos del intervalo, sino que se muestra solo el número menor de ese intervalo, lo que hace la comparación todavía más compleja. Entonces, para redondearlo un poquito, lo que quiero mostrar es, primero que no hay una consigna que demande la comparación directamente, sino que hay que entender en la consigna que se trata de una comparación, que esa comparación implica articular la relación de un número contra otro, pero de un conjunto de números contra otros. Esos números consecutivos no están escritos, y además el intervalo contra el que se compara no está completamente escrito en el índice, sino que hay solo una parte de ese intervalo. Con lo cual la maestra tiene mucha razón cuando anticipa que la tarea es compleja, que es difícil, porque efectivamente la tarea es difícil para los chicos, más allá de la comprensión de la palabra mamífero, reptil, especies, las categorías de unos y otros, sino que el problema matemático en sí mismo tiene una complejidad enorme, ¿sí? Así que aportaríamos eso a la discusión o a la conversación con Carolina en el trabajo un supuesto trabajo con la maestra. Bien, desde el punto de vista de la didáctica profesional, nosotros conceptualizamos todo lo que fue sucediéndose en lo que expusimos como las maneras de hacer, de abordar esta dificultad que ya anticipaba la docente desde el inicio en la entrevista inicial.
Sin embargo, lo que hacemos entonces es después pasar a un segundo momento de diálogo con la docente, ¿sí? Entonces, esto en algún punto marca como diferencias sí, puntos de diferencia en cómo se organiza la actividad y el análisis de la actividad por parte de la didáctica de la matemática, de la didáctica profesional. Para la didáctica profesional, esto es como el registro, por eso lo llamamos las huellas de la actividad, es el registro de lo que hace la docente en torno a esto que llamaba como dificultad. Es el registro pragmático de lo que hace la docente, ¿sí? Y acá se despliegan las conceptualizaciones en acción por parte de la docente respecto de lo que va comprendiendo que son las dificultades que van presentando los pibes en torno a esta consigna del libro, ¿sí? Y cómo ella va actuando en relación a eso. A partir de esa situación, entonces nosotros pasamos a seleccionar algunos fragmentos que nos interesan conversar. Esto nos lleva a estas posibles interacciones que podemos llegar a tener con las docentes. Como ya les decía, después del registro video filmado, que permite captar esa conceptualización en acción, decidimos con la docente sobre las situaciones profesionales que fueron registradas y sobre las que les gustaría conversar, ¿sí? Bien, en el caso de esta docente, ella ya sabía que íbamos a hablar sobre la situación de esta clase, porque ya ella quería ir probando cómo le iba con esta propuesta. Y el análisis de la didáctica profesional se juega en ese encuentro entre el docente con el investigador en torno a esas situaciones que se recortan. Nosotros seleccionamos de esas escenas que le contamos la primera parte, sobre todo el analizar esos 30 minutos que le lleva a la docente presentar y trabajar con los estudiantes la consigna que propone el libro, ¿sí? Y entonces ese tipo de entrevistas se lo llama entrevistas de autoconfrontación y está al servicio de poder generar un espacio de reflexión en torno a la actividad realizada, ¿sí? A lo que se puso en juego por parte de ella. Estas entrevistas de autoconfrontación no son entrevistas, lo que comúnmente llamamos con entrevistas, sino que siempre en estas entrevistas hay un material, ¿sí?, que sirve para generar un espacio de intercambio y problematizar lo que se quiere hablar con ese otro profesional, ¿sí? Por eso se dice que un actor es confrontado con otro, ¿sí? Hay dos sujetos que se confrontan entre sí para hablar sobre una situación profesional acontecida. Recuerden, esa sería para la didáctica profesional la situación primera, ¿sí?, sobre la cual después va a trabajarse en esta segunda instancia, que es la entrevista de autoconfrontación, en donde se va a querer desplegar y analizar lo que ahí acontece. En esta entrevista de autoconfrontación con la docente, nosotros le preguntamos si ella había trabajado, llamaba mucho la atención que ella le pregunta a los pibes, ¿saben lo que es un índice? Y los pibes le dicen que no. Entonces se le pregunta en torno a si ella había trabajado índice previamente con los pibes o algo antes de presentarle esta consigna, y ella dice no, jamás. Era una actividad compleja para el momento del año. Si esta actividad hubiese estado más avanzada en los meses, quizás iba funcionando, pero nunca trabajamos con índice, salvo en la biblioteca, que había ciertos libros con una historia
pero los chicos no habían manipulado todavía los libros de la biblioteca. Incluso tampoco habían trabajado sobre grupo mamíferos o grupo de animales, tampoco. Quizás si hubiese sido chupetines, boletines, zapatitos de danza, dice la docente. Ni siquiera estaban familiarizados con el tema tan simple de que en un libro puede haber diferentes temas o diferentes historias, en un libro de cuentos, ¿no? Entonces ahí un poco se empieza a desplegar, toda la conversación va a ir en torno a por qué ella nota que la propuesta es rica, digamos, que el libro le resulta interesante y le gusta lo que trae el libro para trabajar con los pibes, pero ¿por qué no tomó decisiones en torno a adaptar esa consigna para que algo sea mucho más próximo, para que los pibes puedan estar más familiarizados en torno a conocer lo que era la estructura del libro, lo que era mantener un hilo, o podía ser en un cuento, por ejemplo, no sé, un cuento conocido por los pibes, o sea, las páginas que hay en torno a Caperucita Roja y toda esa actividad que quiere ir, matemática que va a ir viendo en el desarrollo del devenir de esa historia que va sucediéndose en el cuento y demás. Y entonces ella en un momento dado dice, la entrevistadora le dice, bueno, hay una confianza sobre el texto que estás teniendo, ¿por qué no tomaste decisiones tomaste decisiones de sostener esta actividad, pero con otras cosas, digamos, ¿no? Y claramente ella plantea, digamos, que la actividad le había gustado por el desafío matemático que le traía, porque decía, si vos ponés el 16, rayita, 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 y el 20, ¿sí? Ahí es fácil porque al ver las rayitas tenés un vacío que te indica que hay algo, ¿no? O sea, que está dándose cuenta que la propuesta que les trae el contenido entre dos números, hay otros, es algo que los pibes tienen que trabajar y que Héctor recién con mucha claridad expuso todo lo que implica cognitivamente el trabajo para ir dando esas respuestas. Pero también dice, quizás lo tendría que haber hecho con un libro fácil, donde ellos puedan manipular, dependiendo de los recursos que acompañen, uno termina complejizando más la actividad, ¿no? Dicho de otra manera, la docente de alguna manera se termina hablando en la entrevista de autoconfrontación en torno a su autonomía y autorización respecto de modificar algunas propuestas que trae el libro para poder generar mejores condiciones de trabajo en torno a lo que es la propuesta de trabajo en el campo de las matemáticas, ¿sí? Bueno, esto es en algún punto lo que busca la didáctica profesional de hacer una reflexión sobre la propia práctica en el ejercicio profesional docente, ¿sí? Vamos también otras maneras de trabajo que se despliegan desde la didáctica de las matemáticas en torno a el diálogo con los docentes. Muy bien. Esta parte, como la anterior, es un ejercicio hipotético en el que estaríamos trabajando con esta docente en una investigación. Entonces, para pensarlo así, voy a tomar para esta parte algunos elementos de una línea de investigación que surgió en los años 90 en Canadá y que reunió investigadores y docentes y que nació como respuesta a una doble preocupación. Por un lado, la de iluminar el campo de la práctica profesional en la enseñanza de la matemática, y por otro lado, la de establecer un acercamiento entre el mundo de la investigación y el mundo de la práctica, con el objetivo de producir conocimiento, teniendo en cuenta la realidad de esa práctica y su complejidad. En este tipo de investigación,
se reúnen docentes e investigadores y desde el comienzo de este proceso y luego de unos encuentros entre todos los participantes, los investigadores y los docentes acuerdan gradualmente un determinado objeto a investigar. Entonces, el objeto a investigar se puede comenzar a definir a partir de una preocupación inicial de los docentes, o en otros casos a partir de un investigador que lleva un proyecto de investigación vinculado a la práctica, o aporta los resultados de una investigación anterior, o incluso puede surgir del encuentro entre investigadores y docentes. Cualquiera sea la situación, siempre existe la necesidad de un proceso de cosituación, es decir, un proceso en el que se va definiendo el objeto a investigar. Entonces, los objetos o las preguntas cosituados, así lo llamamos en esta línea de investigación, van tomando forma gradualmente en los encuentros entre investigadores y docentes, y hay un proceso de negociación. Una condición de este proceso de negociación es que el objeto de investigación sea de interés tanto para los investigadores como para los docentes. Debe ser relevante para ambos, aunque sea relevante de modos distintos para ambos, pero debe ser de interés para las dos partes. Este proceso de cosituación es esta definición progresiva del objeto con el que se va a trabajar y que se va a indagar, es también una oportunidad para ir definiendo las modalidades de funcionamiento y algunas formas de organización del trabajo que se desarrollan en el encuentro entre investigadores y docentes. Entonces, el enfoque que se inicia a partir de estos objetos de investigación cosituados tiene como cuestión central una actividad reflexiva organizada entre los actores, lo que se denomina o lo que usualmente llamamos una zona interpretativa común o una zona interpretativa compartida, es decir, un espacio de intercambio de los argumentos de docentes e investigadores a propósito de estos objetos que se están investigando. Y estos intercambios pueden ser a propósito de, por ejemplo, de unas producciones infantiles aportadas por los docentes, puede ser a propósito del relato de un episodio de una clase, de una pregunta por la enseñanza de alguna cuestión en la que algunos docentes en la escuela vienen pensando o discutiendo, y el objetivo de ese intercambio es desarrollar conocimientos relacionados con la práctica profesional. Es en este espacio que se desarrollan, se cruzan, podríamos decir también, en torno a un determinado objeto a investigar ligado a la práctica, las formas en las cuales investigadores y docentes dan sentido a ese objeto. En ese punto hay un proceso de co-construcción del conocimiento, o sea que los investigadores usan sus herramientas de análisis para ese objeto que se quiere investigar, los maestros también. Hay una condición que es que hay que fundamentar las interpretaciones que se plantean sobre esa producción o sobre ese relato, y ese es el trabajo en el espacio compartido de análisis entre docentes e investigadores. Yo me detengo aquí respecto al marco teórico porque creo que con estos elementos por ahora es suficiente. Entonces, como decía, si estuviéramos trabajando con la maestra en una instancia de investigación bajo esta línea o bajo este enfoque, el tema o las cuestiones a conversar no son definidos a priori, se van definiendo, se iría definiendo con la maestra o con el grupo de maestros que participa. Y por eso seleccioné una frase que usamos mucho, que se trata de investigar con los maestros y no sobre los maestros, y ese espacio genera un proceso de definición, no es que se define en un encuentro, sino que esas discusiones sobre ese objeto, que es una preocupación compartida, va dando lugar a, por ejemplo, a partir de un recorte de clase o la planificación y el sentido, por ejemplo, en este caso podría ser el trabajo sobre el sistema de numeración o el análisis de una propuesta, que es lo que planteaba Carolina, va dando lugar a un proceso de definición, no es un momento específico. Incluso una pregunta inicial puede derivar en un problema que no estaba pensado al comienzo, por supuesto, ¿no? Lo que sí quiero remarcar son dos cuestiones. Una es que el tema, esto que estoy diciendo, se va definiendo, se va contorneando desde algunas cuestiones, algunas ideas iniciales, hasta poder definirse como un problema que puede ser estudiado. Y la segunda cuestión que quiero remarcar tiene que ver con los resultados de la investigación.
se trata tanto de lo que emerja como consecuencia del estudio compartido entre docentes e investigadores sobre las prácticas de enseñanza, o sea, finalmente sobre lo que se pensó sobre eso que se estuvo definiendo como un problema de enseñanza, y también el proceso de trabajo con los maestros en el espacio compartido. Es un resultado de la investigación para los investigadores, porque esa relación investigadores-docentes es problemática y es motivo de análisis y es también es producto de la investigación y es resultado de esa investigación. O sea que entonces quiero remarcar que el espacio de trabajo es también producto de reflexión para los investigadores en esa relación que establecen con los maestros a propósito del estudio de un asunto de la práctica en la cual docentes e investigadores participan. O sea que lo que quisiera redondear, a diferencia de lo que acá encontramos una distinción entre lo que planteaba Carolina, es que la cuestión de estudio con la maestra o con los maestros participantes no estaría definida a priori, sino que sería un trabajo a realizar con los maestros, que tendría que tener interés para los investigadores y también para los docentes, aunque esos intereses pueden no ser los mismos, por supuesto. Bien, ahí hago una aclaración porque quizás se puede prestar a confusión. Digamos, en el campo de la didáctica profesional y en la experiencia del caso que trajimos, el tema particular que se definió acá fue algo que se anticipó en la entrevista inicial, en donde la docente planteaba que le interesaba ver qué iba a desarrollar ella en esa clase y cómo lo iba a ir resolviendo, o sea que desde el punto de vista de la didáctica profesional también tiene un rol protagónico el docente desde el primer momento en donde se encuentra para analizar la práctica de su propio ejercicio profesional y se va acompañando y se van estableciendo diálogos a lo largo de todo el proceso en donde se registra, se establecen diálogos compartidos con la docente respecto de lo que va pasando y demás, y después se llega a una entrevista de autoconfrontación simple. En el mejor de los casos puede ser de esta manera, puede haber autoconfrontación cruzada o hay otras modalidades de trabajo. Nosotros en el día de hoy trajimos solo este tipo de entrevista, que es la que más tenemos explorada, en donde se consensúa con la docente ir trabajando en el análisis de esto que era la dificultad, lo que era difícil. Lo que era difícil primero era difícil desde el punto de vista de desafío cognitivo para los estudiantes, pero a lo largo de la entrevista de autoconfrontación, ella lo que iba viendo era lo difícil en materia de qué otras cosas tendría que tener en cuenta ella, que no las había tenido en cuenta para desarrollar su propio ejercicio profesional en relación a eso, ¿no? Que no tenían que ver específicamente, pero que estaban articulados con el trabajo en torno al contenido matemático. Esto que hablábamos en torno a cuánto recorrido previo en otros temas o hacer familiarizar a los pibes con el libro, si quería implementar las características o la consigna tal como se las estaba planteando el libro, sino qué otro tipo de desafíos para que los problemas que emergieran al desarrollo de la clase pudiesen estar más centrados en el problema didáctico, digamos, de lo que hace a la regularidad numérica, y no tanto a que los pibes están entendiendo de qué era lo que le estaba hablando la docente en torno a si eran mamíferos o si eran reptiles y de qué se trataba eso. En un momento dado, ella en la entrevista de autoconfrontación se les dice: estás haciendo referencia de que hiciste un esfuerzo para que ellos entiendan que entre este y este otro número hay además toda una serie de números, y que a su vez en ese entre se está hablando de un mismo tema, ¿sí? De un mismo tema conceptual, o sea, de mamíferos o de reptiles o algo. Hay un montón de cosas en juego. Y ella dice: sí, pero ¿sabés que yo lo trabajé con los colores para lograr eso?
y sentía que ellos terminaban respondiendo por una cuestión de mecanismo sin un sentido o conclusión sobre lo que estaban diciendo, ¿sí? O sea que los colores a ella la ayudaban para establecer esa transición entre estoy hablando de mamíferos y al mismo tiempo te estoy demandando todo este trabajo de comparación y correspondencia entre los números para tomar la decisión de responder al problema, y los pibes terminaban utilizando, digamos, los colores con cierta referencia mecanicista, hasta acá o hasta acá, ya que lo tenían en la grilla, ¿no? Y yo terminé exhausta. En ese punto también para la didáctica profesional en articulación con la clínica de la actividad, la dimensión afectiva, la dimensión emocional, no los pibes pasan tal cosa, tal otra, no estoy hablando en eso, sino de lo que le pasa al trabajador en el desarrollo de su actividad, ese sentirse exhausta en la implementación de una actividad es también un elemento a ser conversado y trabajado. ¿Qué es lo que termina siendo exhausto para el docente? Más allá que en primer año de primaria, estoy hablando del primer grado, es necesario poner el cuerpo, hay un desgaste y demás. A su vez, ella sintió que terminaba exhausta en la implementación de esta actividad, y todo eso se va conversando y le permite ir delimitando a ella los márgenes de autonomía o no que era capaz de prever en las tomas de decisiones para la implementación del trabajo con esta consigna, lo que tenía que ir revisando en torno a esto. Todo esto se da en el marco de un diálogo que busca promover una reflexión con el docente de manera conjunta, ¿sí? O sea, el investigador que dialoga en la entrevista de autoconfrontación no es esto es así o asá, sino que es lo que busca ofertarle a ese profesional para dialogar en conjunto sobre lo que está aconteciendo en la situación. Bien. ¿Te parece? ¿Avanzamos en el balance? Así dejamos lugar para las preguntas. Dale. Vamos al balance, entonces. A ver qué hemos planteado acá. Ahora saliendo ya del caso y pensando en un aspecto un poco más general, ¿no? Como retomando un poco la propuesta inicial del diálogo entre didáctica profesional y didáctica de la matemática. Una idea que discutíamos con Carolina tiene que ver con que el análisis compartido de un caso, como el que presentábamos recién, permite dar cuenta de un diálogo, de un posible diálogo fecundo entre didáctica profesional y didáctica de la matemática. Por ejemplo, al analizar con detalle los conocimientos en juego de una situación, como mostramos recién, la didáctica de la matemática ofrece algunos elementos para interpretar las disyuntivas a las que se enfrenta el maestro. Y, o sea, ¿cuál es el drama al que se enfrenta, por decirlo de alguna manera? Y para eso, conocer o comprender las relaciones matemáticas en juego permiten aclarar más la situación y entender un poco más lo dramático de las decisiones que toma el maestro o la maestra. Nosotros lo marcamos en términos de qué gana y qué pierde en cada caso. Bien. Y desde el punto de vista de la didáctica profesional, a partir de todo lo dicho, este campo se centra en el análisis de la actuación docente, en los modos en que organiza la actividad para dominarla profesionalmente, ¿no? Y entonces se promueve con los docentes el análisis de las situaciones de trabajo con vistas a generar procesos formativos. Esta situación que les planteamos ahora, lo hicimos con la propia docente protagonista de la actividad, pero también puede ser materia para poder ofertarla a otros espacios formativos. Son situaciones profesionales que pueden traccionar en una reflexión sobre el accionar docente y el poder de actuar de esos docentes en torno a la acción que están realizando. En este punto, consideramos que los diálogos que vinimos sosteniendo tiene cada uno sus particularidades
y que apuntan a poder pensar ciertas articulaciones. No lo pensamos del modo de que qué le aporta la didáctica profesional a la didáctica de las matemáticas o qué le aporta la didáctica de las matemáticas a la didáctica profesional. No estamos pensando las relaciones en ese sentido, como que hubiese algo que le falta y esta se lo complementa, sino como un espacio de articulación posible que intentamos expresarlo y en donde Pastré también plantea en esta línea la complejidad que supone el analizar las prácticas, porque en definitiva los fines se dan de una manera conjunta, digamos, en el desarrollo de la práctica docente conviven tanto las funciones de digamos, de adquirir un saber y de transmitirlo, así como de aprender del propio ejercicio profesional de lo que ahí se está desarrollando. Entonces, son dos fines que están siempre presentes, son muy enriquecedores de tenerse en ellos y trabajarlos para poder mejorar las prácticas de los diferentes puntos de vista sobre los cuales uno quiere recalcar. En el caso particular de esta docente también había una dimensión de el cansancio, el agotamiento que le implicaba, el decir no quiero estar nunca más en primer grado, digamos, ¿no? Cosa que salió en la entrevista de autoconfrontación, digamos, no me gusta. Y entonces poder trabajar en relación a eso para ir viendo qué aspectos de su propio actuar es posible ser revisado y ponerlo a un proceso o someterlo a un proceso de transformación. En este punto te dejo ahora entonces el cierre, Héctor. No, un último aspecto que encontramos en este diálogo entre didáctica profesional y didáctica de la matemática, creo que lo mostramos o tratamos de mostrarlo cuando planteamos qué interacciones desarrollaríamos con la maestra. Me parece que ahí está bastante evidente que una preocupación compartida es el desarrollo de la reflexividad del docente. Aunque el propósito de esta reflexión sea distinto para una didáctica o para otra, ¿no? Para la didáctica profesional, lo que conversamos con Carolina es que se trata de aportar a la formación docente. Para la didáctica de la matemática, en particular para los estudios colaborativos que yo estuve mencionando, se trata de comprender mejor algún aspecto de la práctica. No hay inicialmente un interés de modificación de la práctica. Hay una preocupación por arrojar luz sobre algún aspecto sobre el campo de la práctica profesional que pueda nutrir la formación, pero mediante una mejor comprensión de la práctica. O sea que el interés inicial es entender mejor por qué los docentes toman las decisiones que toman o por qué hacen los desarrollos que hacen. En esa cuestión, en ese aspecto nos parecía que era un tema compartido y una concepción compartida sobre la importancia de la reflexividad del docente y también una concepción de docente común, ¿no? Como un productor de conocimientos. Creo que ahí compartíamos también una misma perspectiva. Exactamente, discúlpame Héctor, solo para aclarar, para la didáctica profesional no solo busca transformar en esos espacios de diálogo el propio actuar del docente, sino que los insumos, o sea, esas situaciones profesionales de referencia sirvan como medios, ¿sí? En términos de Pastré, que no voy a adentrarme ahora lo que va desarrollando en relación a esto, pero para generar en otros espacios de formación continua o en otros espacios de formación inicial, situaciones profesionales sobre las cuales trabajar con otros colegas para generar procesos de formación y traccionar sobre la formación del ejercicio profesional. Bien. Si te parece, nos detenemos Bien. acá y abrimos a un espacio de discusión, intercambio. ¿Puedo hacer una pregunta? Nos da un poco de miedo. Tono. Te voy a decir, pero... Sí, es una pregunta sencilla más o menos. Ustedes saben de que la reflexividad es común, pero tiene diferentes propósitos.
Yo pregunto, al tener diferentes propósitos, ¿el acto reflexivo es el mismo o es diferente? Yo creo que el acto reflexivo es diferente en términos de que los objetos y las temáticas sobre las cuales se va movilizando es diferente. Te hablo del caso de la didáctica profesional. Aparece la dimensión afectiva como un valor agregado que le pusimos y que es importante cómo se trabaja y de qué manera lo vas trabajando con el diálogo con el otro para no caer en un, bueno, es así, o ay, pobre, ¿qué te pasó? Sino traccionar en ese hilo, es decir, cuando la docente te dice estoy exhausta y vos tenés que traccionar, además de contener, digamos, ¿no? Pero traccionar o tirar de ese hilo, digamos, para ir viendo qué es lo que se puede conceptualizar sobre eso que está hablando, digamos, ¿no? O sea que en algún punto la reflexión en torno a qué objetos sobre qué objetos recae, me parece que matiza un poco los procesos reflexivos, pero nada, estoy pensándolo No, en este momento. es Sí, bien la pregunta. interesante porque la reflexión sobre el malestar, por ejemplo, del docente, es una reflexión que no es tan cognitiva como la que yo creía que funcionaba en el caso de la didáctica disciplinar. Héctor. Claro, yo lo que me quedé pensando cuando le escuchaba responder a Carolina es volver sobre una cuestión que nombramos, que es que los problemas son diferentes. Y Claro. una de las ideas que planteamos es que las características de una profesión son diferentes a las características de una disciplina. O sea, me parece súper buenísima la pregunta, porque hay un hecho compartido, que es que consideramos vital, es indispensable, la reflexión del docente. Ahora, estas reflexiones remiten a cuestiones que no son exactamente las mismas, porque los problemas que le dan origen a la reflexión no son exactamente los mismos. Ok. Me parece, no sé, es para que Sí, lo sí, estamos pensando muy ahora. interesante, sí, sí. Bueno, pero dejemos a otros colegas, es para seguir discutiendo, pero muy bien, muy interesante. Hemos agotado al auditorio, Héctor. Sí, podemos pedir Vamos a hacer disculpas también. trabajo No dar de más, análisis no sobre dar eso. más. En el chat aparece Kevin, plantea, además de tener en cuenta que resolver problemas matemáticos implica no solo trabajar las habilidades de comprensión, implica no solo trabajar las habilidades de comprensión y la matemática, y también tener en cuenta la articulación que se hace con las áreas de conocimiento que están implícitas en la situación. Sí, Kevin, sí. Claro, sí, Kevin, quiere ampliar. ¿Querés ampliar, Kevin? No. Buenas tardes, disculpen que estoy con la cámara apagada porque estoy con muy baja el nivel de intensidad de la señal. Les contaba que me desempeño como profesora de didáctica de la matemática y en algún punto también he estado trabajando en prácticas. También participé del Estudio Nacional en Formación de Prácticas, específicamente en el año 2017. Y la verdad que descubro de alguna manera que lo que nosotros hacemos en práctica y en residencia es, digamos, va más hacia el lado de traccionar lo que dice Carolina, que es la didáctica profesional. ¿Sí? Que nosotros en la didáctica de la matemática nos basamos en ese conocimiento, que es de cómo lo van a enseñar, y ahí les enseñamos a planificar y a pensar esas clases y las intervenciones, y en práctica, o en residencia más que en práctica, que es la materia que está como espacio curricular en cuarto, muchísimas veces los grabamos o trabajamos con registros de otros compañeros que después nos traen esa situación que ocurrió en relación a lo que planificaron, ¿sí? Y a lo que efectivamente sucedió. Y ahí se atraviesa
muchísimo lo emocional, ¿sí? Y qué de aquello que yo planifiqué pude llevar adelante, y como decía y preguntaba Antonio recién, creo que también son dos actos diferentes. De hecho, los marcos referenciales de análisis son diferentes. No sé si estoy equivocada. No, en lo que venís planteando, Andrea, quizás justamente la didáctica profesional entra en diálogo con la formación inicial. Nosotros acá pusimos una manera de trabajar que son con docentes en ejercicio, pero después también habla de dispositivos de análisis de las prácticas en torno a simulaciones o en torno al trabajo en la alternancia, ¿sí? Es decir, esto que es ir hacia... SOCIAS también, ¿no? El Sí, SOCIAS el creo que SOCIAS también. es otra estrategia, pero el trabajo a la alternancia es justamente ir a las escuelas asociadas, hacer la experiencia en el campo de la residencia e ir haciendo registros para poder ir trabajando con los docentes sobre lo acontecido. En ese sobre lo acontecido, la didáctica profesional avanza un poco más sobre la conceptualización del sujeto de la acción, o sea, de ese sujeto que está actuando, de ese profesional que está actuando en el campo de la práctica profesional, y en donde conceptualiza, recuperando los trabajos de Vergniaud, en torno a que hay un sujeto que organiza la actividad en torno a ciertos invariantes, que lo llama como un modelo operativo, ¿sí? O sea que eso, solo para mostrarte, tenemos que desarrollarlo un poco más, pero lo que quiero mostrar es que la didáctica profesional tiene una postura tomada en términos del marco conceptual o de referencia para poder hacer ese análisis en torno a la práctica, ¿sí? Porque hay otras líneas de trabajo que no son la didáctica profesional, que pueden ser las narratividades o demás, que se inscriben en otros campos de cómo pensar el estudio del análisis de las prácticas. La didáctica profesional hace un énfasis de que hay una conceptualización en la acción y hay un sujeto cognoscente que tiene ciertos esquemas que actúan en situación y que imponen en juego un conocimiento digamos, no declarativo, digamos, que solo se expresa en el momento en que actúa. Y para eso es importante analizar las situaciones profesionales y volverlas a cierto fragmento de las situaciones profesionales, volverlas materia de análisis en espacios reflexivos y construir situaciones de aprendizaje en espacios reflexivos. Uh-huh. Acá Kevin hablaba de que no le estaba funcionando el micrófono, ¿sí? Que por eso no podía como aclarar el tema. Andrea, ¿querías? Darle las gracias, la verdad que una instancia, nosotros que estamos en el interior profundo, no tenemos muchas veces la oportunidad de acceder a este tipo de espacios, de compartir, porque bueno, muchas veces nosotros tenemos la oportunidad, lo leímos a Vergniaud, lo conocemos, lo analizamos, lo trabajamos, pero después compartirlo desde esta manera es totalmente diferente, ¿sí? O sea, nosotros presentamos muchas veces el contenido teórico, le hablamos de los invariantes, o sea, yo me pienso desarrollando campos conceptuales a partir de su teoría, y nunca me imaginé estar mirándolo desde acá. Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, la riqueza de estos espacios. Bueno, eso es lo que hace la didáctica profesional. Exactamente. Yo, no sé, tenía ganas y quizás frente a esto último que vos decís, a mí me parece que lo central de esta conversación son las condiciones que desde las perspectivas que acá se expusieron, las condiciones en las cuales convertimos en objeto de trabajo la práctica docente. Acá, desde distintos lugares, acá se dijo, no hay un observador y un observado, no hay un investigador y un investigado. Digo,
Porque no es trivial. Yo vengo de una formación donde la tradición hegemónica no es esta, no es la que acá se está exponiendo. Entonces yo creo que más allá de las especificidades de los aportes de lo que han expuesto acá tanto Carolina como Héctor, yo no sé, me parece que no dejaría pasar este asunto. O sea, acá nosotros estamos pensando en una posición de trabajo en relación a las prácticas profesionales en las aulas, que no es trivial, que no siempre ha sido así, que no está para dar una mirada evaluativa. Lo digo para los que son profesores de los institutos de formación docente de las prácticas, lo digo para la investigación. Esto no ha sido siempre así. Nosotros venimos arrastrando en la formación otras maneras de mirar las prácticas docentes. Entonces yo creo que junto con la especificidad que tanto Carolina y Héctor han aportado a esta conversación, este asunto es central. Yo, no sé, yo los escucho y digo, bueno, acá se está hablando de una posición en relación al trabajo docente y al oficio que no es menor, que rompe muchísimas tradiciones. Por supuesto que no las rompió ahora, las viene rompiendo hace un montón de años. Pero no es trivial, porque no todo lo que pasa en términos del análisis de la profesión docente se mueve por estos carriles. Hoy, digamos, ¿no? En la formación docente no necesariamente, digamos, los enfoques y las perspectivas que se ponen en juego cuando uno se pone a hablar del oficio y la profesión, corre por estos carriles. Digo, yo no lo quería dejar pasar por alto, que no se nos pase por alto eso, porque, digamos, acá hay una coincidencia enorme en la posición de trabajo que uno construye cuando está hablando de prácticas profesionales en la docencia. Nada, eso, les agradezco además Carolina y Héctor. Yo haría otra pregunta, no molesto más. Hay aspectos comunes que quedaron bastante claros, creo, diferencias que también quedaron claras, y hay un tercer problema. ¿Cuáles serían algunas dificultades que ustedes ven al conectar las dos disciplinas? Yo, una dificultad que creo y que nos pasó cuando preparábamos la conversación es que a veces una misma expresión para un concepto no significa exactamente lo mismo en un campo que en el otro, aunque significa algo bastante parecido, pero no lo mismo, y eso genera malos entendidos. Me parece que ahí, lo pensaba, por ejemplo, lo estuvimos conversando a propósito de la idea de situación. Claro, para Brusó, la idea de situación, claro. Tiene una especificidad enorme y es un concepto fundante. Lo pensamos también para la idea de medio, o creo que más... El término invariante. Bueno, o sea que a ahí yo encuentro una dificultad. A veces parece muy semejante, pero es discutible que sea semejante. Claro, eso estoy diciendo, sí. Sí, yo creo que ahí vos planteabas, Tono, cuáles serían algunas de las dificultades. Héctor decía, bueno, hay algo de los términos. Yo creo que hay que avanzar un poco en un detalle mayor sobre eso, porque la didáctica profesional se nutre justamente de la idea de medio y de situación de Brusó respecto de los usos que hace. Y en un texto de Pastré, que es clásico para algunos de la maestría, por ejemplo, de actividad y aprendizaje, plantea que él entiende la situación en dos sentidos. En el sentido que le da Vergniaud a la idea de situación, que para Vergniaud la situación es el binomio esquema-situación, y es la adaptación del sujeto en la situación, lo que lee y lo que termina de hacer, y la situación como algo que se construye en términos de Brusó para generar una situación didáctica por parte del formador, digamos, ¿no? Entonces ahí Pastré toma como las dos referencias, dice que no son opuestas y que se articulan entre sí y que buscan un sentido. A mí me parece que ahí habría que como avanzar un poco más. Avanzar explicitando más los conceptos. Explicitar, aclarar, digamos, en ese punto. Y por otro lado, también creo que es importante
para evitar, o sea, una dificultad para mí, hay que ver si es compartida por todos los que formamos parte de este campo, ¿no? Le estoy hablando de mi punto de vista nada más. Para mí una dificultad tiene que ver que se conozcan bien los límites y especificar de qué se ocupa cada una, porque si no el deslizamiento, cuando Pastré dice la actividad implica los mismos fines, dos fines a su vez, puede generarse un deslizamiento y que vos termines hablando de asunto de la didáctica específica, haciendo didáctica profesional y viceversa, como que se confundan y que se genere como una cosa media como empastada, digamos. Sí, yo digo, a mí me parece, ¿no? Que Vergniaud muchas veces, varias veces dijo que entre una didáctica y la otra hay solo un paso. Lo dijo varias veces. No es tan sencillo. Y esto me permite pensar que la investigación didáctica, al comparar estos campos, debería ir hacia un nivel más metateórico. Esto quiere decir, comparar los conceptos, especificar su significado, situarlos dentro del corpus de cada una de las disciplinas, porque lo que permitiría aclarar las diferencias. Porque tomando conceptos aislados, sin sus articulaciones con el resto del corpus de cada una de las didácticas, no se puede encontrar la diferencia. En vez de se va a encontrar si se sitúan en el campo y luego se buscan la... Creo que es una parte de la investigación, no es algo afuera de la investigación. Lo que estoy proponiendo y que ustedes lo dije con mucha claridad, las dificultades se resolverían en ese tipo de cuestiones. No es un problema empírico, es un problema de significado de los conceptos y su articulación, ¿no? Bueno, chao. Bien. Bueno, estamos sobre la hora. No sé si alguien más quiere plantear un comentario o algo como para ir cerrando. Yo, en nombre de la maestría, me permito felicitarlos a los dos porque están abriendo un campo que, si bien en general uno ha pensado que, pero al analizar un caso en particular, ustedes han enriquecido mucho las relaciones, tanto las dificultades como los aspectos comunes y diferentes. A mí me parece que, bueno, sí, me arrogo la voz de la maestría, y digo, me parece que los recontra felicito. Muchas gracias. Siguiendo a Analía, ¿no? Gracias, Tono. No, Sin por duda favor. tienen una referencia para poder diferenciarse o profundizarla Claro, en claro. torno a los diálogos entre la didáctica profesional y la didáctica de las matemáticas, así como otros campos disciplinares. Bueno. Muy bien, bueno, si les parece. Bueno, Nos vemos en agradecemos otra la ocasión. presencia y nos vemos en otro Buenísimo. momento. Muchísimas Muy gracias bien. a todos y todas. Buenísimo a todos. Gracias, hasta vos. Chau, chau. Gracias. Hasta luego.